La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con Arequipa a través de Radio San Martín, con Chimbote a través de RSD, en todo Lima con Radio Santa Rosa, en el Cusco con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepagua, en la Convención con Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Esta es la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y un cariñoso saludo también para Ayacucho, que nos escucha a través de la Voz de Ayacucho, y en Huánuco, todo Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada. Gracias también a AM Tagua. Rosa María Palacios, muy buenos días, aunque no es muy buenos para muchos peruanos que están muy tristes, estamos muy tristes por el fallo final y definitivo en última instancia de la justicia deportiva, que no es igual a la justicia, hay que decirlo, a la justicia ordinaria. Paolo Guerrero no va a poder ir al Mundial, eso ya lo sabemos. Estamos a 30 días del Mundial, aún sin intentar algún recurso final. Ya no hay tiempo, la verdad que... No hay tiempo, ya no se puede hacer absolutamente en 30 nada. días es muy difícil. Entiendo que sus abogados están tratando de recurrir justamente a la justicia ordinaria de Suiza. Podrían declarar la nulidad del laudo arbitral, pero creo que dentro de los 30 días eso es muy, muy difícil. Por lo tanto, hay que hacer, pues, digamos, lo que se hace en estos casos, ¿no? Cuando te falla un jugador, bueno, con mucha tristeza, pero a salir adelante. El Perú tiene que ir a un mundial de todas maneras. Este es felizmente un juego de equipo. El equipo es bueno, por lo menos por lo que todos ustedes me dicen, es un buen equipo que es un equipo, además, que juega como equipo. Es importante, que es un equipo. Entonces, falta una pieza fundamental, por supuesto que es fundamental, pero no es el fin del equipo peruano, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, porque si no, creo que los otros muchachos que están en el equipo se van a sentir más desalentados ahora de lo que están, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de hacer, que el equipo no se desanime. Así es. Y también hay que decir una cosa que creo que es importante, ¿no? O sea, si se contrata a un entrenador como el profesor Gareca, es porque él sabe, ¿no? Nosotros no sabemos. Entonces, todos los hinchas le dicen, llame a fulano, llame a mengano, haga esto, haga aquello. Porque si ustedes observan en general a los miembros del género masculino viendo un partido de fútbol, todos se convierten en entrenadores, ¿no? Y lamentablemente eso pasa también con los dirigentes, ¿no? Que se convierten en entrenadores, entonces comienzan a presionar para este o para aquel. Dejen a Gareca hacer su trabajo. Ese sería mi hashtag del día, ¿no? Déjenlo trabajar. O sea, yo estoy segura, que él con toda seguridad ha elaborado un plan B. Sí. Porque tenía que ponerse en esa contingencia. Sí, yo creo que sí. Entonces, si tiene un plan B, dejémoslo pues desplegar su plan B. O sea, él es el profesional, el que ha sido contratado, el que desayuna, almuerza y come fútbol todo el día y que tiene el equipo técnico y tiene la gente alrededor para tomar las mejores decisiones para la selección peruana. Entonces, en sus manos está qué es lo que debe pasar con la selección de aquí en adelante y nosotros tenemos que aplaudirlo y, bueno, en algún momento, obviamente, toda gestión es criticable. Pero no durante el partido, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, critica la gestión cuando acabe, ¿no? No critiques la gestión cuando, sobre todo, tienen que enfrentar una situación difícil. Así que, primer término, a los demás muchachos, decirles que son buenos y que pueden salir adelante, que efectivamente la pérdida de Guerrero es una tristeza para un campeonato que se nos abría, pues, después de tantos años, pero que ellos son buenos también, ¿no? Que no es el fin, que no está todo acabado, que es el principio, y que su director técnico, su entrenador, tiene mucha experiencia y va a saber decidir qué es lo mejor para la selección peruana. El Mundial empieza en 30 días. En 30 días. Nos tenemos una persona en el aeropuerto esperando justamente la llegada. Ahorita tenemos al especialista, que es el profesor Moisés Barak, que tiene la gentileza de atendernos. Muy bien, muy buenos días, profesor. Muy buenos días, un gusto de escucharlo.
nosotros estábamos hablando de lo que debía ser un poco el entrenador de aquí para adelante, ¿no? Que a veces, claro, entre la tristeza de lo que ha pasado, no se piensa que también hay un grupo de muchachos convocados que bueno, pueden llegar a sentir que no la van a hacer sin Guerrero, y eso sería fatal para ellos también. ¿Qué debería hacer, digamos, el comando técnico, el entrenador en estos momentos? Yo creo que profesor Gareca es un técnico que ha mostrado capacidad. Creo que él va a hacer lo mejor por el equipo. Si bien es cierto, hemos perdido un gran jugador, no solo, yo no solamente diría importante, muy importante para el equipo, pero un equipo no está basado en un solo jugador. Entonces, tiene que buscar quién es el jugador que puede ocupar la ubicación de Guerrero, mentalizar a la gente que un equipo no depende de un solo jugador, depende de un conjunto de jugadores. Entonces, el equipo nuestro ha mostrado fecha a fecha que han ido mejorando individualmente casi todos los jugadores. Entonces, esta mejora tiene que ser esa, y hacerle ver que el equipo está en la capacidad de pelear un resultado a cualquier equipo, porque tenemos jugadores que son de valía, y qué mejor que un mundial para mostrar esta capacidad. Entonces, creo que Gareca tiene que hacerle entender a los jugadores que sin Pablo Guerrero también se puede ganar los partidos. Se va a sentir la calidad de Guerrero, sí, porque es un jugador sobresaliente, de una actitud superior al resto, pero que se puede reemplazar, y para ello hay que pensar que el equipo está en la capacidad de poder sacar buenos resultados. Bueno, eso por un lado. Ahora, respecto a la situación de Paolo Guerrero, bueno, es una pena, pero tal vez usted entienda algo mejor que yo. Yo entiendo de leyes y de justicia ordinaria, no entiendo mucho de justicia deportiva, pero hay principios universales del derecho. Y uno de esos principios es la proporcionalidad de la pena. Si el último tribunal, que es el TAS, reconoce que no hay dolo, es decir, que el jugador no ha consumido esta sustancia derivada de la hoja de coca para fines recreativos o para mejorar su desempeño, eso lo reconocen plenamente, por lo menos en la información que tenemos hasta el momento, porque no tenemos la resolución completa. Y la sanción mínima es de 1 a 2 años, lo lógico es que se reduzca del mínimo si es que no ha habido dolo. ¿Por qué no funciona así? Sí, yo creo que a todos nosotros nos ha sorprendido, porque la FIFA inicialmente le puso 6 meses de castigo. Entonces, si hubiera sido los 6 meses, ya Paolo estuviera hábil para jugar. Pero el TAS, que es la parte disciplinaria de la FIFA, que ellos son autónomos, han determinado que sea otra la sanción. Ahora, no especifican ni dicen por qué le han aumentado la sanción. Ahora, no hay un atenuante que pueda decir que él consumió a un estupefaciente para mejorar su rendimiento. No se ha probado, pero desgraciadamente el TAS es inapelable su sanción. Eso es lo que no en la justicia ordinaria, eso no se entiende, porque todos somos proclives de error. Claro. Entonces se puede rectificar o corregir un error, pero el TAS no. Pero también acordémonos que el TAS le quitó 3 puntos a Bolivia. Así es. Y esos 3 puntos nos favoreció a nosotros. Sí, dicen que estamos TAS con TAS. Pero el problema es que hay que esperar a ver que más adelante, si uno intentara una apelación, a ver si se puede cambiar, aunque es muy difícil que el TAS dé marcha atrás una sanción. Ahora, pero hay que intentar. A futuro hay un comunicado de la federación, o sea, de los profesionales de la FIFA, del FIPRO, que son los jugadores y sus agentes y sus representantes, señalando que, digamos, las reglas de antidopaje
se han revisado ya 5 o 6 veces en los últimos años, cada vez son más estrictas, pero cada vez son más disparatadas, si se quiere, de alguna manera. Es decir, el mero hecho de dar positivo en una prueba no puede ser considerado como punible si es que no se consideran las circunstancias. Entonces parece ser que ahí hay un tema que abre probablemente el debate a futuro sobre si estas reglas. Yo entiendo la preocupación, obviamente, de cualquier asociación deportiva por evitar el dopaje en la participación de sus atletas, pero las reglas tienen que tener, digamos, además de ser rigurosas, tienen que tener algún sentido, y estas aparentemente no hacen sentido para los propios profesionales del fútbol. ¿Hay un debate abierto, usted cree, a futuro sobre este tema? Sí, yo creo que sí. No se puede medir a todos con las mismas vara. Hay que ver los antecedentes. Hay gente que tiene antecedentes, pues, de cometer faltas. Guerrero nunca en su vida ha tenido una sanción por haber consumido droga. Nunca en su vida se le ha vinculado con algo doloso. Él es uno de los jugadores ejemplares que hay en el fútbol. Entonces, todo eso tiene que tomarse en consideración. Es igual que la justicia, cuando castiga a alguien que ya tiene antecedentes, a alguien que es inocente, no se le puede medir con la misma vara. Al que ya tiene antecedentes quiere decir que es un tipo que ya varias veces ha cometido esos mismos errores. En cambio, uno que no tiene antecedentes, que por primera vez, o que en forma casual. Porque a él se le está sancionando porque consumió un té que recibió un mayordomo en un hotel. Entonces, bueno, hay que ver sus antecedentes. Él no tiene antecedentes de consumir ninguna droga. Entonces, eso esperemos que el TAS lo pueda considerar y bajar la sanción, que es muy difícil porque ellos la sanción que aplican la mantienen. Pero esperemos que en este caso, por justicia, lo pueda hacer. No lo creo, profesor, porque ya no hay más trámite ante el TAS. Yo le agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana hablando de Paolo Guerrero, una pena para toda nuestra audiencia, y gracias, profesor, por habernos dado estos alcances, y que siga adelante el equipo. Por cierto, el equipo tiene que seguir adelante y Gareca tiene que seguir siendo el entrenador que piensa por el equipo. Nosotros no pensamos por Gareca, ni le decimos qué tiene que hacer Gareca, ni tampoco la dirigencia. ¿Nos tenemos que ir a la pausa ya? Que nos atendió a través de la línea telefónica, y nos vamos a la pausa porque tenemos la segunda parte de la entrevista con Ollanta Humala. Pero déjenme decir 2 cositas nada más para que les quede claro, ya, de temas jurídicos que están todos muy confundidos. En la justicia ordinaria, la carga de la prueba la tiene el fiscal. El fiscal te acusa, ¿no es cierto? Y tú tienes que esperar que él te acuse y defenderte. En la justicia deportiva, la carga de la prueba la tiene el jugador. Él ya está acusado. El mero hecho de que aparezca el metabolito de benzoigonanina, que es complicadísimo, implica que hay, ¿no es cierto?, rastros de un derivado de la hoja de coca. Ahora, en la prueba, esa es la prueba, como se dice, cualitativa, o sea, está. En la cuantitativa, es evidente que no ha habido un consumo ni habitual, ni recreativo, ni para mejorar el desempeño. La FIFA lo reconoce y TAS lo reconoce. ¿Ok? Entonces, él tiene que defenderse. No lo puede defender su federación. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no ha ido a la federación? Porque no puede. Tiene que ir el jugador solo, con sus abogados que él contrata. Porque esas son las reglas del juego. Así está establecido en los reglamentos FIFA. O sea, va solo y él tiene que probar su inocencia, lo cual es dificilísimo en derecho, es la prueba del diablo. Pero lo que ha probado, por lo menos, es que no hubo dolo alguno. Si hubo negligencia, y ahí viene la discusión, en las teorías de la negligencia, y por eso yo quiero ver la resolución completa, tú eres negligente cuando, por ejemplo, tú cruzas la pista, ¿no es cierto?, cuando el semáforo no te está dando a ti, ¿no es cierto?, la opción de cruzar, vienen un montón de carros y cruzas por en medio de la calle. Negligente, te atropellan, negligente. Pero si tú te paras en el crucero peatonal, esperas que la luz te dé pase, y cruzas por el crucero peatonal y te atropellan, el negligente no ha sido tú. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Igual, si Paolo Guerrero se hubiera ido al mercado,
donde su prima a comerse un caldo, ¿no? Y al lado la tía hace moliente con hoja de coca, ¿no es cierto? Tempranito en la mañana porque le da fuerza, ¿ya? Eso es una negligencia. No hay dolo, el señor no quería tomar nada que tuviera mate de coca, pero es una negligencia. Pero no hizo eso. La diligencia de vida, en la teoría del riesgo controlado, digamos, es que tú actúes como debería actuar, con cautela, una persona que observa todos los estándares de su profesión. Y en su profesión, ¿cuál es el estándar? La concentración, que está sometida a un régimen de cuidado por un staff técnico, nutricionista, médicos, etc. Entonces, yo sí creo que él cumplió con la diligencia de vida. Por lo tanto, si hay una sanción objetiva, es decir, hay metabolito, hay sanción, los 6 meses eran más que suficientes, aun cuando la mínima, de acuerdo al reglamento FIFA, sea 1, porque es la mínima cuando hay dolo. Claro. Pero aquí no hay dolo. Ahora, 2, muchos han dicho, él jamás debió apelar y ahí quedaba. Falso, porque la Asociación Mundial Antidopaje iba a apelar de todas maneras. ¿Ok? Que apeló una semana después que él, no importa, iba a apelar de todas maneras porque estaba pidiendo además 22 meses. Si él no participaba en el proceso, ¿no es cierto? Porque él no participaba en el proceso, no iba a tener posibilidad de defenderse. Por lo tanto, le clavaban los 22 meses. Entonces, sus abogados han logrado 14, porque si no, le ponían los 22 meses por seguir este consejito. ¿Que le funcionó al Chorrillano Palacio? Sí, en otra época, con otras reglas. Hoy las reglas son muchísimo más severas. Fíjense ustedes lo que le pasó a nuestra maratonista, ¿no es cierto? A Gladys Tejeda, una mujer que no tiene ninguna duda sobre su sobriedad, sobre su entrenamiento físico, sobre su talento. Felizmente el Comité Olímpico Peruano logró interceder por ella. Le habían dado un medicamento autorizado por su médico, y le quitaron la medalla de oro que ganó los Panamericanos con 700 metros de diferencia, se la quitaron, y ella no había hecho nada incorrecto. Entonces, digamos, hay que revisar estas normas antidopaje, creo, porque yo entiendo que el caso ruso, que ha sido muy dramático, y otros más, han movilizado a todas las instancias deportivas mundiales, olímpicas, y a las federaciones y a las asociaciones mundiales de deporte a ser más estrictos, y está muy bien, pero no en estos casos, pues, ¿no es cierto? La sanción, como yo digo en un post que he escrito, lo recomiendo, está en mi blog, rosamariapalacios.pe, y ahí explico toda la cronología de los hechos, y está bien sencillito, está menos legal que lo que he explicado. La cronología de los hechos y lo demás explica qué es lo que pasó. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos nuevamente con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María Palacios. Solo para presentarles la segunda parte del video en que hablamos con Ollanta Tazo este pasado sábado sobre su gobierno, sobre cosas como por qué no indultó a Alberto Fujimori, si se hizo rico o no se hizo rico con algunos contratos, en especial el gasoducto surperuano, y otras cositas más que ustedes van a escuchar en esta parte de la entrevista. Ahí va, a ver, Naila, ¿estamos cuadradas? Ya. ¿Se enriqueció usted en su gobierno? No hablemos de fondos de campaña, enriquecimiento en su gobierno, personal. No, algo que... Salió más pobre, dice usted, de lo que entró. No creo, tampoco voy a decir eso. Mire, tanto en la familia de Nadine como en mi familia son familias provincianas emergentes y siempre se han hecho su patrimonio a punche y siempre nos han formado así, no hemos mezclado el interés privado con el interés público. Claro, pero con un sueldo de presidente, con su mujer sin trabajar, ¿no es cierto? Ella tenía un sueldo del partido, es verdad. No alcanza para mucho, ¿no? Con las justas para pagar los colegios y... Es complicado, pero yo tuve que hacerme un préstamo del partido. El partido me prestó una buena cantidad de plata. Bueno, ¿por qué? Entonces es lógico. Entonces, dígalo, el partido me mantuvo. Sí, en gran medida sí. Y el partido son personas naturales que donan al partido. No solo eso, en esos años el fondo principal del partido ha sido el aporte de los congresistas, asesores, etcétera. Entonces tenía una renta mensual del partido.
como ya en la primera en la primera campaña se me atacó por mi patrimonio, Así es. se decidió que el presidente del partido tenía que ser un cargo remunerado. Ese cargo remunerado lo he ejercido. Cuando he sido presidente ya no podía ejercer. Se lo pasó a nadie. Claro, pero antes de pasárselo a Nadine, yo tuve que pedir un préstamo al partido que lo estoy pagando ahora. ¿Por qué? Porque nosotros Nadine no ha cobrado viáticos, yo no he cobrado viáticos de viaje. Pero ¿por qué no? Como Toledo. Ha debido cobrar todo. Pues. Justamente por ser bastante escrupuloso, porque uno entiende que después lo van a expulgar y uno prefiere, yo preferí en ese sentido mantenernos de esa manera. Entonces, hay muchos gastos que tiene un presidente, la familia presidencial, porque como dicen, la nobleza obliga, la representación del país obliga, que no lo va a cubrir el Palacio, y si uno quiere cubrir, después se lo van a sacar como un arma. O sea, los ternos no se los cubre Palacio, digamos. Para nada. Ya, muy bien. Pero en la mujer es más complicado. Claro, pues tiene que vestirse Porque bien. la mujer, si se pone 2 vestidos seguidos, la rajan, ¿no? Si Pero, va mal vestida, también le cae el raje. Pero si va muy bien vestida también, que fue el caso de Nadine. No hay forma de no perder en eso, ¿no? Pero eso involucra un gasto. Así es. Por eso tuve que hacer un préstamo personal del partido, ¿no? En el caso del hombre no, porque yo me compro 10 ternos del mismo color y no pasa nada. O el mismo terno con 10 corbatas y ya está. Así es. Pero el problema es que muchos percibieron que su casa fue remodelada, que fue arregladita, ¿no es cierto? Sí. Que compró un poquito más al costado, me parece. No. En la misma casa, la mejoraron, digamos, ¿no? Sí, le aclaro. La casa de mis suegros. Así es. Es donde en estos momentos, producto de la incautación de mi casa, estamos viviendo. Así es. La casa del costado es de un amigo, familia de cariño de los suegros de Nadine y de Nadine, que la ofreció cuando estábamos en Europa. Se lo ofreció a mi suegro y nos permitió la oferta y la compramos. Así es. Porque él quería irse de allá porque su familia está en Europa. Muy bien. Entonces quiso venderle y la vendió en $160.000. Un buen precio. Que lo compramos. Entonces, nosotros no hemos tenido la propiedad de mi suegro, sino hemos tenido nuestra casa. Claro, pero la han ido remodelando, mejorando. Y hemos pagado, y eso está dentro de la contabilidad, dentro de la pericia que nos han hecho. Está eso. Hemos mejorado, evidentemente. Es una casa tan antigua como la de mi suegro, ¿no? Claro, 40 años, pero le han hecho arreglos, pisos, muebles. Entonces se presume que usted con el enriquecimiento que tuvo durante... Ahí hay muchas cosas que... Son mitos, pero... Te agradezco que me preguntes, pero... O sea, he sido presidente del Perú, pero tengo que estar contestando estas cosas. Pero si es necesario, la gran parte de los muebles fue el regalo de boda de mi suegro. Y están los papeles, ¿no? El viaje de bodas fue con apoyo de mis hermanos también. Bueno, pero eso ya era muy joven en esa época. Pero digamos, ya cuando fue presidente, o sea, yo sé que estas preguntas pueden ser molestas, pero eso es lo que está haciendo la Fiscalía. La Fiscalía está yendo a su... Entonces estamos viendo la parte legal o la parte de gestión de gobierno. No, la gestión durante su gobierno, porque le dicen que durante su gobierno, durante su gestión de gobierno, usted Pero hablemos de la gestión. Se enriquece. Por ejemplo, le da la buena prueba a Odebrecht en el gasoducto sur. Primero, ¿en qué forma me he enriquecido? Le da la buena prueba a Odebrecht. ¿Qué? O sea, ya. En sus signos exteriores de riqueza. Mis hijos estudiaban en el Jairam cuando llegamos de allá. Mi hija estuvo en el André Malraux y de ahí lo pasé al Jairam. Todos mis hermanos han estudiado en el Franco Peruano o en el Hans Christian, ¿no? Mis cuñados en la Inmaculada. Entonces, hemos mantenido el nivel. He mantenido la misma casa, la única casa que he comprado como bien familiar a nombre de mi esposa. Tengo mi departamento en Miraflores que lo compré, como usted dice, de soltero, con apoyo de mis padres. No me había comprado un vehículo y cuando llego a Palacio tengo los vehículos de Palacio. ¿No? Estaba a comprarme un vehículo, ¿no? Tenía su Jeep, ¿no? Su camioneta Jeep, es así que la manejaba. Esa es del año 97. Sí, viejancona, me he subido. Esa ahora está incautada, del año 97. Esa es la que se han incautado, sí, me di cuenta. Sí, ahora, cuando se ha hecho, por ejemplo... ¿No le dio el gasoducto sur a Odebrecht? Hablemos del gasoducto sur. Dame 3 minutos para explicarte. Yo sospecho que el tema de corrupción está en Kuntur. ¿Por qué? Porque en el gobierno de García, como lo dicen las empresas, ¿no? Hubo mucho interés del gobierno para que lo tenga Odebrecht. Y le dan a través de una iniciativa privada autosostenible. Quiere decir que el Estado no pone plata. ¿Sí? Pero evade el concurso. Así es. Y normalmente las iniciativas privadas autosostenibles o autofinanciadas se hacen donde no hay interés de mercado. O sea, hacer el mantenimiento de un puente a 5.000 metros de altura, ¿no? Pero un megaproyecto de miles de millones de dólares
que entre como una iniciativa privada y que después en mi gobierno lo pasen a hacer una APP, porque nos piden plata, nos piden 1.300 millones de dólares a cambio de un paquete de 18% creo de acciones para Petroperú, ¿no? Eso me pareció sospechoso. Y nos presentan un informe de factibilidad supuestamente acabado, y cuando entramos a revisar eso, no estaba acabado. Para darle un ejemplo, el trazo del ducto lo habían hecho en escritorio, o sea, no se habían dado el trabajo de ir al terreno a hacer el trazo del ducto. Además, no tenía en cuenta el ducto de los líquidos, que otro problema. Ok, pero se va a un concurso y el concurso lo gana Odebrecht. Obligamos a concursar a todos. Con postor único. No fue postor único, postularon 3, es como una carrera, como en una maratón, sí, ¿no? Fueron quedando. Uno se quedó 100 metros antes de la meta, ¿no? Y además, la acusación, y le implican a Nadine, es que se quedó 100 metros antes de la meta por órdenes de Palacio. No, eso es absurdo. ¿Quién lo dice? Hay que ver, me gustaría que me preguntes eso también. Pero además, hay que ¿Quién lo dice? A ver. Hay que señalar que se puso la cláusula anticorrupción. Primera vez en la historia del Perú que se pone una cláusula anticorrupción, que quiere decir que si yo descubro que la empresa ha cometido algún delito, se le interviene todos sus activos. Ese contrato ahora es nulo porque ya simplemente no se pudo, por razones de viabilidad económica, seguir adelante con él. Ahí viene el tema, de que la empresa, el proyecto se paraliza por insolvencia de la empresa. La empresa, antes de dejar el gobierno, nos pide flexibilizar el marco del mercado de capitales, que quería bancos de otro nivel, de un subnivel. Y no le aceptamos eso. Y por eso la empresa, al final de cuentas, paralizó. Y yo creo que el gobierno, recomiendo al gobierno retomar el tema, porque eso es una necesidad para toda la macro. Esa es la única anotación que tengo de cohecho, digamos, posible. No hay ninguna otra, eso es verdad. En ese sentido es verdad. Pero usted se peleó con todo el mundo en su gobierno. Se peleó con la izquierda. Se peleó con Javier Díaz Canseco, y muchos lo culpan, digamos, de haber causado un daño irreparable a su vida, porque en el Congreso lo persiguieron los nacionalistas hasta suspender los 120 días. Se peleó con sus ministros, con sus primeros ministros. Se peleó con sus congresistas. Y por último, se peleó hasta con su candidato presidencial del 2016. Se quedó solo. ¿No confía en nadie? ¿Cómo que no? Primero, el Partido Nacionalista ha nacido, no tiene mellizos, o sea, ha nacido solito, ¿no? Así como yo he nacido solo, no tengo mellizos, así también nació el partido. La ideología nacionalista, ¿no? Ha tenido, y es una ideología potente, que en menos de un año logró catapultar al partido como uno de los partidos con opción a ser gobierno. En ese momento nosotros teníamos una serie de carencias, nos faltaban cuadros, ¿no? Y abrimos las puertas a nuestros primos hermanos, que es la izquierda. Bueno, les fue pésimo en el 2006, se les fue la mitad de UPP, se les fueron. Debió haber aprendido la elección, pero no la aprendió. En 2011 metió la misma gente al Congreso y se les fue la mitad. Y después que se les fue casi todos. Había un ex primer ministro israelí que me decía que Israel ha avanzado mucho en las tecnologías de defensa satelitales, de la salud, pero en la mente humana es muy difícil penetrar la mente de una persona, que una persona de un momento a otro pueda cambiar su posición y pueda convertirse en otra cosa. Es muy difícil predecir una decisión. Hay teorías sobre la elección racional, etcétera, pero es un misterio el cerebro de las personas. ¿Usted cree que a usted lo traicionaron muchos? Yo creo que sí. Yo creo que muchos defraudaron el proyecto, y no solo defraudaron, pretenden, ¿no? Es como decir que el huevo quiere enseñarle a la gallina cómo empollarlo, ¿no? O sea, hay una lista larga, ¿no? Omar Chejade, Torres Caro. Usted los menciona, yo no voy a mencionarlo. ¿Por qué no lo menciona? Porque ya lo está diciendo usted, pero lo que quiero mencionar es no al mensajero, sino al mensaje, ¿no? Pero hubo gente que sí fue leal con usted y a la que usted maltrató. A ver, esa es la segunda parte de la pregunta, que me dirá usted quiénes. Pero los que se van, ¿no? Normalmente no se van a ir diciendo que son traidores, ¿no? Se van más bien echando la culpa. En política es así. Es que el amor propio en las personas es tan fuerte que no pueden comprender que puede haber una paja también en su ojo. ¿No se está describiendo a sí mismo? No, yo sí los reconozco, mis errores, ¿no? Y tengo muchos. ¿Cuáles son? Pero ya, como se lo dije antes, no soy partidario de la humillación pública. Si me voy a autoflagelar, lo voy a hacer delante de un crucifijo, como los buenos juezitas. ¿Le debe alguna explicación al país? Pero, como le estaba diciendo, ¿no? Muchos abrimos las puertas. Por eso pusimos Gran Alianza Nacionalista de Gana Perú,
porque el Partido Nacionalista no tenía los cuadros suficientes ni siquiera para cubrir la cuota de bancadas. En el camino, ¿no?, todos estos grupos que han entrado, también dentro del Congreso, han querido partir la bancada para replantear una cuota de poder con el Ejecutivo. Nosotros no tuvimos una mayoría absoluta como hay hoy día, sino teníamos que fabricar mayoría, tuvimos una mayoría relativa y con socios coyunturales. Entonces usted verá que muchos proyectos de ley que sacamos eran básicamente con diversas bancadas. ¿No se arrepiente del daño a Javier Díaz Canseco? ¿Perdón? ¿No se arrepiente del daño político a Javier Díaz Canseco? Nosotros no le hemos hecho ningún daño. Votaron para suspender los 120 días acusándolo de corrupto. Nosotros no le hemos hecho ningún daño a Javier Díaz Canseco. Lo que allí ha habido es un tema en el cual la oposición de ese momento manejó eso. Y en la bancada hubieron gente que lo apoyó y gente que no lo apoyó. Es parte de la formación de la disciplina, parte de la indisciplina que había dentro de las bancadas. Entonces, o sea, usted verá que no ha sido un voto de consigna. Pero además, sí, a Javier Díaz Canseco le dimos la oportunidad de que sea congresista, ¿no? Y ni Nadine ni yo albergamos ningún tipo de odio en nuestro corazón. Creo y respetamos la memoria de Javier, un magnífico político, un magnífico parlamentario, ¿no? Pero no nos pueden echar la culpa a nosotros de ese tema. ¿Espantó usted la inversión privada? No. Fue timorato, Conga nunca fue. Pero Conga no es la inversión privada. O sea, yo sé, pero digamos, Conga sí, nunca fue. Fue su capitulación el primer año. A ver, hablemos un poco. Cuando llegamos a gobierno, lo que encontramos era un país que estaba entrando en un proceso se estaba entrando en un proceso de depresión externa porque se caían los precios de los minerales. Ya había pasado la época de las vacas gordas que administró García, donde América Latina creció a un ritmo de 4 o 5% y el Perú 7 a 8%. Eso ya había pasado. Lo que nos tocó a nosotros fue viento en contra. Y aún así, solamente en inversiones mineras del quinquenio tuvimos más de 40.000 millones de dólares frente a los 16.000 que tuvo el gobierno anterior de García, sin Conga y sin Conga acá. Pero ya venían las Bambas, evidentemente iban a salir en su gobierno. Las Bambas salen en su gobierno. Eso es fácil de decir. La ampliación de Cerro Verde venía de todas maneras, ya estaba en la línea. ¿Qué trajo nuevo usted? Ese es menoscabar o menospreciar. ¿Qué trajo nuevo? Los grandes proyectos no nacen, ya está encaminado, no. Permanentemente hay problemas. Y más aún cuando ya está listo en ejecución, vienen los conflictos sociales porque todo el mundo quiere estar en el momento de la cosecha. No en la siembra, pero sí en la cosecha. Pero ¿qué proyecto importante es su legado de gobierno? Dígame. Yo le voy a decir, pero primero déjeme dar a luz. Segunda vez que le pido que me deje dar a luz. Parto natural, no me obligue a un aborto. O a una cesárea, disculpe, ¿no? Lo que quiero decirles, cuando llegamos a gobierno, dentro de la política de crecer para incluir, ¿no?, nosotros cambiamos una estrategia que era incluir para crecer y creamos un componente más, que es la política social, y que hoy día sirve también para la lucha contra la pobreza. Datos del INEGI señalan que los programas sociales con el acompañamiento del Estado han ayudado a bajar 2 puntos porcentuales la pobreza. O sea, 730.000 peruanos dejaron de ser pobres gracias a eso. Y en mi gestión de gobierno, más de 1.300.000 peruanos dejaron la línea de pobreza extrema. ¿Ese es su legado? Ese es parte del legado, estoy diciendo, es muy grande. Pero además, quiero señalarle, ¿no?, que todo esto lo hicimos, ¿no?, lo hicimos respetando las reglas de la macroeconomía. O sea, de tal manera que dejamos un país fuerte, sólido económicamente, macroeconómicamente, con recuperación económica. Cuando entregamos el gobierno, en el último trimestre el Perú creció 4.5%. Además de esto, hemos dejado megaproyectos que tienen que continuar. Está la línea 2 del metro, está la refinería de Talara, el gasoducto surperuano, está el Museo Nacional, el MUNA. Me tengo que ir a la pausa. Una pregunta rapidísima, sencillísima. No, ha dicho varias cosas, es su legado y quería saberlo, o lo que considera su legado. Recuperamos más de 50.000 kilómetros cuadrados en el litigio con Chile. Ese es un buen dato, pero pregunta final, ¿por qué no indultó a Fujimori? Porque no era correcto. No era correcto. Me quedo con esa respuesta. Vamos a la pausa y regresamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sí. Para terminar el bloque que me has cortado. Su legado, porque quería hablar de más cosas. Sí, yo creo que el tema del Sistema Nacional de Becas que creamos, 100.000 becas, la longitudinal de la sierra, el Plan Esperanza, ¿no? La compra del satélite, pasamos de 2.9 a 4% el presupuesto educativo. Lo hubiéramos llevado más, pero no había posibilidad porque el ministerio no podía administrar tanto dinero. Los programas, más de 30 programas sociales, muchos con certificación internacional. Nadie le discute sus programas sociales. Lo que le discuten es el estancamiento de la economía. Mira, el estancamiento de la economía viene también porque las externalidades son fundamentales. El Perú vive de la venta de minerales y hubo una depresión. Los precios de los minerales se cayeron un 30%. Por eso proyectos como Quellaveco, que ya estaba con licencia social, la empresa no invirtió y no lo sacó adelante. Otros proyectos como Conga, Tía María, son proyectos que no le pueden echar la culpa al Estado, es un problema de los privados, que han tenido una mala relación, se han portado pésimo con las poblaciones y quieren que el Estado venga a solucionar ese problema. Ahí ha sido un problema, ¿no? Entendemos. Por parte del sector de izquierda también, ¿no? La modernización de la Fuerza Armada, las previsiones que tomamos para el niño costero. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos comprado el buque logístico, los helicópteros, los camiones de transporte, aviones de transporte de carga? ¿Qué hubiera hecho este gobierno con el niño costero? Nadie se preocupó de esas cosas. Hasta nos hemos preocupado de comprarles patrulleros a la policía, helicópteros nuevos, todo de calidad. Yo no he comprado maquinarias, bamba, nada de esas cosas. He comprado lo mejor para... Vamos a parar ahí. Muy bien. Su prisión. ¿Cambia la prisión a las personas? ¿Las marca? Todo cambia. Yo creo que en el refrán que dice nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. En la prisión preventiva, abusiva, ¿no? Tiende, o en general la prisión tiende a destruir a la familia, ¿no? Es una situación que no se la deseo a nadie. No ha sido su familia destruida. Te quita, más allá de la libertad, en mi opinión, la libertad mezclada con el tiempo, con la calidad, ¿no? Y peor en nuestro caso, porque en la prisión ponen a la madre y al padre, y se produce una situación inédita porque mis hijos, 3 menores de edad, tienen inmediatamente que ser administrados, en el buen sentido, por su abuela, pero su abuela también está siendo investigada. Entonces, es una desgracia porque ya cambia la vida social, como cuando tienes un pariente con una enfermedad terminal en el hospital, ¿no? Los horarios se independizan, se buscan su pareja, todo el mundo quiere terminar, pierdes amigos también, etcétera, ¿no? Pero en nuestro caso ha sido al revés, se ha consolidado la familia. Yo he visto a mis hijos, a mis hijas con sus bracitos con los sellos, ¿no? Mi hijo venía los días sábados a verme a mí y mis hijas tenían que ir en la visita de mujeres los sábados. El domingo mi hijo tenía que ir un poco tarde para no estar presente en la cual y escuchar todas las palabrotas que se dicen en las colas. Los hombres, ¿no? Cuando entran en la visita de hombres. Así es, es traumático, que los revisen. Menores de edad que tienen que revisarlos, ¿no? Palparlos, digamos. Así es, ¿no? Yo agradezco en ese sentido, ¿no? La solidaridad, ¿no? De los círculos de amigos, de padres de familia del colegio, los amigos de ¿Los han ayudado? Hijos. Se ha consolidado el círculo. Mis hijos están con una terapia psicológica cada uno. El daño que se ha hecho es irreparable. No puedo cuantificarlo ahora, eso se va a ver. Pero digamos, en su caso lo metieron a una prisión solo, que es una cosa muy rara. Ha pasado muchas horas de soledad. Tiene que haber tenido tiempo para pensar, ¿por qué estoy metido acá? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estaba metido usted en la cárcel? Yo creo que con Nadine somos víctimas de prácticas, de las viejas prácticas montesinistas, que es la aplicación del terrorismo político, del terror político, que a través de funcionarios de instituciones te aplican todos los mecanismos para tratar de destruirte. En el pasado empleaban la SUNAT, etc. Hoy día, con sospechas, nos han quitado nuestra libertad por prácticamente 10 meses. Es
¿cómo podemos enfrentar nosotros un proceso de investigación si no tengo una comunicación segura con mi esposa? O sea, que usted cree que esto corresponde a una conspiración política en su contra. Yo creo que esto es parte de Dirigida, intereses que van más allá. ¿dirigida por quiénes? Que van más allá de un fiscal o de un juez. Dirigida, después de eso, ¿dirigida por Alan García? mire, son los momentos de mayor lucidez que le he visto cuando usted me dice esto, ¿no? Porque evidentemente un juez y un fiscal no tendría la capacidad ¿Por qué de esto. no se defendió usted, de haberlo pensado en la cárcel, de Alan García cuando hablaba de la reelección conyugal y la reelección conyugal y usted no lo quería responder? Lo tuvo loco 3 años con la reelección conyugal y eso lo destruyó políticamente. ¿Por qué no le respondió? Yo creo que fue un error, no haber frenado ese tema, porque en la coyuntura creíamos que no había que darle importancia y ahora nos damos cuenta de que eso, inclusive este señor ni siquiera es el creador, esto viene de intereses económicos que estaban acostumbrados a gobernar el país con el presidente y en nuestro caso no, nosotros no permitimos que los empresarios cogobiernen con nosotros. Entonces se utilizaron a este señor que usted lo ha mencionado como vocero y estuvo durante 3 años en ese tema, pero el problema de él son en realidad los narcoindultos y eso no es un problema que lo deba atribuir a mi esposa o a mí. Mega comisión, dice que es una venganza de usted contra él. Yo creo que justamente el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque seguramente Dios encontraba que la gente muchas veces tenía un amor propio enorme, ¿no? Y entonces no eran capaces de poder ver sus propios errores y ante sus limitaciones y errores prefieren personalizar. O sea, Alan García tiene un enorme amor propio. Yo siempre la veo a usted, la estoy viendo con mucha lucidez. No, pregunto. Pero además, además de eso, yo creo que no fue un tema, nosotros no hemos perseguido a nadie, ¿no? Ese tema de narcoindultos era un hecho comprobado, la prensa lo sabía, no es que lo inventábamos ni nada de esas cosas. Ahora, creo yo que en nuestra situación, al ponernos 10 meses de prisión preventiva abusiva, que el Poder Judicial, más allá de lo que dice un juez, ¿no?, haya dicho no nos interesa una casación, no nos interesa sentar un precedente jurídico sobre este tema y que tenga que ser el Tribunal Constitucional, máximo ente de garantías constitucionales, que enmiende la plana en el buen sentido, me preocupa porque estoy viendo justamente lo que digo, ¿no?, que hay intereses más allá de un juez y un fiscal, que después de haber salido, para salir nos han demorado 4 días, ¿no?, después de haber salido nos quite nuestra única casa familiar. O sea, ¿cómo podemos llamar esto si no es prácticas montesinistas de aplicación del terror político, en las cuales mi familia no hemos tenido tiempo de sentarnos con nuestros hijos, con Nadine, y decirles, miren chicos, esto ha pasado, esto es así. No hemos tenido tiempo de procesar ese problema y entramos, una mañana nos tocan el timbre y tienen que salir mis hijos sin tomar desayuno, ¿no? Y tenemos que estar buscando a dónde ubicarlos y sacar ellos sus cosas para el colegio. Felizmente que están de vacaciones, ¿no? Y esa noche mi hijo ha dormido en la casa de un familiar, mis hijas en la casa de unas amistades y yo y Nadine hemos tenido que dormir en la casa de mi suegro. Esto ha obligado también a que mi cuñado tenga que mudarse y buscarse un departamento. Y estamos siendo víctimas de una hostilización permanente. No solo es hoy día, ayer, todos los días hay una hostilización. ¿Pasan por su casa? ¿Le gritan cosas? Así es. La cosa es así, ¿no? Entonces, yo siento... ¿No tiene resguardo policial? Tenemos un resguardo policial que esperemos que se mantenga, porque yo no he perdido mi condición de expresidente de la República. Pero es lo único que tengo, y mi pensión de expresidente, no tengo nada más. ¿El Congreso no le pone personal como le pone García? No. El Congreso no he puesto nada y tampoco voy a estar mendigando al Congreso. Yo soy un expresidente, no tengo por qué mendigarle a una institución que tiene 5% de aprobación. Ya vendrán buenos tiempos. Pero eso sí, yo creo que esto, y desde acá yo hago una exhortación, ¿no?, a la comunidad internacional, a la OEA y a todos los organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, del maltrato que se está haciendo acá y que estamos entrando a una situación que vulnera el Estado de Derecho.
cómo se puede proteger, cómo se puede apadrinar a este tipo de funcionarios que utilizan el poder para el mal. Dicen que estas personas en realidad los han victimizado y les han hecho un favor. Y Nadine es candidata el 2021 de todas maneras. Bueno, mira, dos cosas, ¿no? O sea, si me han querido hacer ese favor, no se los he pedido porque han hecho un daño irreparable a mi familia. Es un caro favor. Con dos favores de eso, no sé qué pasaría, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿no? Cuando Nadine me acompañó en el gobierno, Nadine tenía un proyecto profesional. Ella ha sido, desde estudiante, ella hacía consultorías. Y yo le dije que tenía la aspiración política después de haber haber hecho el levantamiento en Locumba contra la dictadura de Fujimori, después que denuncié a todo el alto mando de la Fuerza Armada por haber firmado el acta de sujeción, y después que me invitaron al retiro. Y quedamos con ella en un acuerdo bien claro, ¿no? Ella, como esposa, me iba a apoyar, iba a ser una activista de las políticas sociales del gobierno, pero terminada la gestión de gobierno, ella quería retomar su vida privada profesional y ver la situación y atender a nuestros hijos, porque entiende... ¿Ella no quiere ser candidata? No. ¿La cárcel la ha golpeado más a ella que a usted? Porque ella no ha aparecido, salvo para criticar la medida de incautación, pero... Nadine es fuerte y entiende, justamente para no dar el discurso a estos eternos enemigos que tenemos, ¿no?, de victimización, porque no nos estamos victimizando, hemos preferido que mejor salgo yo a hablar, porque para que no lo tomen por el lado de la victimización. Pero eso no quiere decir que Nadine, como madre, no esté muy preocupada, muy mortificada. Evidentemente. Nos han quitado libertad. No va a ser candidata. Nos han quitado nuestra casa. Le han congelado las cuentas al partido. El fiscal dice que el partido no debe postular el 2021. En estos momentos no podemos hacer una actividad y bancarizarla. Estoy disponiendo que se dé cuenta al Jurado Nacional de Elecciones de que financieramente el partido va a tener que ser un partido manejado informalmente. Usted no puede hacer una apoyada. Bueno, hacer apoyadas, pero no lo puedo bancarizar. Voy a tener que ponerlo en la caja fuerte, qué sé yo. Nadine no va a ser candidata. No. ¿Se acuerda que hace años tuvimos una entrevista durísima? Estamos terminando, no se asusten. Y yo le pregunté más o menos 10 veces qué pasó en Madre Mía. ¿Qué pasó en Madre Mía? Lo que ha pasado es... ¿Qué pasó en el 92? No en el proceso. No en el proceso. Yo entiendo lo que ha pasado, etc. ¿Qué pasó en el 92? Yo creo que más que el 92, lo que hay que remontarnos es a lo que es Madre Mía, ¿no? Madre Mía, en el año 89, fue tomado por Sendero Luminoso. La primera acción militar del Ejército Guerrillero Popular del Alto Guayaga fue en Madre Mía, donde eliminaron algo de una decena de soldados y otra decena de civiles. A raíz de eso se instaló una base en la zona superior del cerro. En el 90, Sendero Luminoso asesinó al jefe de base. En el 91, Sendero Luminoso volvió a asesinar al jefe de base y mató 17 soldados, ¿no? Y se llevó armamento de guerra, y las patrullas de Sendero, las patrullas subversivas, eran tan potentes como las patrullas contrasubversivas. Si en Ayacucho usted patrullaba con 20 hombres, en el Guayaga tenía que patrullar con 40. Si no, era un suicidio lo que estaba haciendo usted, ¿no? En el 92, lo que yo encontré era una situación donde el Estado no estaba, donde el oficial tenía que hacer de cura, de juez, de fiscal, de hermano, de padre, y donde, como no había administración de justicia, por ejemplo, si usted quería, su problema de usted es que su vecino, la vaca de su vecino se ha comido su alfalfa. Se iba a quejar a la base porque no había a quién quejarse. Para la base eso no era un problema que ameritara viajar 2 días a pie a un sitio y arreglar toda una patrulla. Entonces iba usted y le decía, mi vecino es terruco, ¿no? Para obligar a que salga a la base. Salía a la base y lo emboscaban, ¿no? Fue una situación de guerra, y sobre eso, en el gobierno, el primer gobierno de Alan García y en el gobierno de Fujimori, se dictó un manual, el ME41-7, donde se dispone la eliminación física de la organización política administrativa de Sendero Luminoso. Esa era la situación. Sobre eso yo no lo acepté y lo denuncié. Y después por eso me quitaron el mando de tropa y me internaron en el hospital militar para quitarme el mando de tropa,
me pusieron en el pabellón de tuberculosis. Me tuvieron 3 meses metido ahí por haber denunciado esa situación, ¿no? Yo no he violado los derechos humanos, yo he trabajado con honor y de manera correcta. Lo que pasa es que de allí, cuando soy conocido como personaje al haber hecho el levantamiento militar, no tengo ninguna denuncia, tampoco tengo ninguna denuncia en la Comisión de la Verdad. A mí no me han denunciado. Recién cuando empiezo mi carrera presidencial, me viene el tema de que soy un presunto violador de derechos humanos. Pues bien, me sometí durante 3 años a las investigaciones. Y después de haberse hecho más de 80 testimoniales, pericias, etcétera, donde se descubre que ese señor es un mentiroso compulsivo, le hacen un peritaje psicológico, etcétera, no hay lo que ellos decían, se me absuelve, ¿no? Hoy día, madre mía, es un caso cerrado, pero veo como hay una presión política que lo quieren abrir. Hay una comisión en el Congreso que, como usted lo ha dicho, ¿qué es una comisión congresal? ¿Para qué sirve una comisión congresal? ¿Y cómo se prostituyen las comisiones en el Congreso, ¿no? Cuando tienen mayoría y perversidad, se juntan dos cosas, ¿no? Porque a veces es preferible tener a un inepto en el Congreso que tener un perverso que no descansa, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es tratar de meter terror en esta investigación y presionar a la fiscalía que abre. Entonces llaman a jueces, fiscales. Fui sin haberse tomado una testimonial, he sido pasado investigado. No se me ha permitido el acceso a la documentación, ¿no? Y aún así se me juzga como presunto culpable, ¿no? Para mí, madre mía, es cosa juzgada, porque así lo dice la ley y la Constitución. Nos tenemos que despedir, pero podemos repetir esta entrevista en algún otro momento porque se nos han quedado muchísimos detalles todavía. Cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Te debo también varias entrevistas. Me debe años de entrevistas. Pero además quiero agradecerte tu valentía en defender los principios constitucionales, como es el abuso de la prisión preventiva, el abuso de una incautación de inmueble, más allá de diferencias que podamos tener sobre el tema del proceso, sobre otras cosas, ¿no? Y sé que por defender tus ideas y tus principios te has ganado un racimo bastante frondoso de enemigos. No, de insultos más bien. Pero bueno, así es ese trabajo, la verdad es la verdad. Y yo lo que estoy buscando es la verdad. No sé si me la ha dicho, ¿eh? El público es el que tiene que juzgar eso. Ya regresamos a la actualidad. Esto era el sábado, ahora estamos aquí. Bueno, esta fue la entrevista con Ollanta-Humala. Como ustedes ven, bueno, 1 hora y 4 minutos. Da para mucho, pero no da para todo, ¿no? Había mucho más que explicar. Yo tuve como les dije, una conversación previa con él. Lo vi bien, en el sentido de que es, y ustedes lo aprecian también en la entrevista, más delgado, lo viste tú, Abel, ¿no? Delgado, más acabado, más avejentado. Los años pasan, el poder envejece, pero entero en el sentido de que está con ganas de pelear, ¿no? No está deprimido, ni mucho menos. No. Terco como siempre, ¿no? Sí. La misma terquedad de toda la vida. Pues siempre ha sido, yo lo he entrevistado tantas veces, qué terco, pero sí con ganas de pelear, ¿no? Y es raro, ¿no? Una persona que la agarras a porrazos, pues, a golpes, normalmente no lo chancas, pues, ¿no? Y no está chancado, para nada, está con ganas de contestar y de pelear. Y está con ganas de competir. El mismo hecho que nos cite a su partido, que la mayoría de entrevistas las den en su partido. Salvo la de RPP, todas han sido. Todo eso pues nos habla de que él quiere volver a la contienda política. Yo creo que él quiere postular en el 2021. Eso es lo que me llama más la atención. Y quiere postular contra Keiko Fujimori de nuevo. Y no sé por qué, me parece que efectivamente hay una intención de impedírselo. Ahora, yo no sé si tenga alguna oportunidad, ¿no? Porque el público está muy molesto con él, ¿no? Por lo menos en redes sociales, ustedes no saben la cantidad de insultos que he tenido que bloquear, porque claro, se los dirigían a él, pero me los mandaban a mí, así que todos, y había muchos para mí también, ¿no? También agradezco a muchísima gente que ha estado muy contenta con la entrevista, porque como es una entrevista larga, ha habido tiempo para que se pregunten o se profundicen más cosas que normalmente no se profundizan. Yo no creo que él haya dado respuestas que necesariamente lo favorezcan. Como les digo, esta narrativa de yo provengo de una clase media,
de una casa de clase media, no ayuda para una investigación que se empieza en el 2005, cuando él ya estaba requete casado y tenía 2 hijos. O sea, ayuda para decir, claro, yo no nací de un huevo, no es que nunca haya tenido. Hay otras líneas, digamos, en su narrativa que hubieran podido ser mucho más útiles, pero cada político le exige, ¿no es cierto?, una determinada atención dependiendo de sus asesores y de lo que le han dicho que tiene que decir, lo que él considera que debe decir. Pero en fin, cosas que debemos añadir antes de irnos. Lo de la congresista Foronda creo que es un escándalo, ¿no? Y acá sí hay una aclaración para todos los oyentes que me han escrito. Miren, cuando una persona cumple su pena, la cumple, aun cuando no haya pagado la reparación civil, pero cumple los años de condena y es excarcelada porque cumplió, se borran los antecedentes penales. Eso es lo que dice el Código Penal. A muchos les sorprende. Dice, oiga, y esto que de pedir certificado de antecedentes penales, cuando tú pides un certificado de antecedentes penales es para ver si la persona tiene una condena vigente, suspendida, por ejemplo. Nada más. Pero nada más. No te habla del pasado de una persona que ha cumplido una pena. Porque en el Perú no hay un registro de los que fueron condenados. Hay un registro de condenas, sí, pero una vez que tú terminas, se acabó, sales del registro. Entonces, en los meses recientes, se han aprobado leyes, por ejemplo, para que los terroristas no entren a la administración pública. Ya se había aprobado una para que los terroristas no entren al sistema educativo. Y el Ministerio de Educación decía, bueno, ¿dónde está el registro de los condenados por terrorismo? Y es que ese registro lo tiene que reconstruir el Poder Judicial, porque no existe. Ese es el problema. Si esta señora ha estado 2 años prácticamente de secretaria de la congresista Foronda, era emerretista y nadie se dio cuenta, es porque no hay un registro. ¿Se entienden? Entonces, si el Perú quiere que de todos los condenados por cualquier delito se conozca esto perpetuamente, tiene que haber un registro. Ahora, eso sería violatorio de la Constitución y probablemente de todos los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es negarle la oportunidad a una persona de reinsertarse y mantener el estigma de la cárcel. ¿Ok? ¿Usted le daría trabajo a un preso? Probablemente me va a contestar no. A un ex convicto, no. Y supongamos que ese ex convicto efectivamente pues trabajó, estudió, se reinsertó en la sociedad, o por último, era inocente, estaba mal condenado, lo que fuera. Entonces, el estigma, ¿no es cierto?, pesa mucho, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que no puede conseguir trabajo después de que sale de la cárcel? Vuelve a caer en el delito. Y es lo que no quiere la sociedad. La sociedad quiere que la persona que ha salido de la cárcel trabaje honradamente, se gane la vida, forme su familia, haga su proyecto de vida, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una ponderación, digamos, de derechos que el Congreso creo que no está discutiendo y que nosotros como ciudadanos tenemos que entender. ¿Hay el derecho de nosotros de protegernos de una persona que creemos que puede volver a delinquir? Sí. ¿Hay el derecho de la persona de reinsertarse en la sociedad? Sí. ¿Cuál pesa más? Entonces algunos dirán, para algunos delitos. Pero yo no sé. O sea, yo creo que todos los violadores sexuales en algunos países del mundo, ¿no es cierto?, están en una situación de señalamiento. El estigma es permanente. En Estados Unidos, en algunos estados, muchos, cuando un sexual offender, alguien que ha cometido algún delito de implicancia sexual, alguno, ¿no?, sale de la cárcel y se va a mudar a un lugar, tienen que notificarle a todos los vecinos que se está mudando a ese lugar. Y los vecinos salen a protestar porque no quieren que en su barrio viva un violador de niños. ¿Y dónde viven entonces? Bueno, terminan mudándose a zonas donde están viviendo todos juntos. En ciudades más grandes, ¿no? Pero a pueblos pequeños no pueden ir, el pueblo entero sale disparado, va a echarlos. Les pintan la casa, llaman al sheriff, o sea, hay una hostilización permanente. Porque presumen que ese sujeto va a volver a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. Ahora, se le avisa para que los niños no se acerquen a esa casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, hay una disyuntiva jurídica compleja. No es fácil. O sea, hay que pesar en una mano el derecho de nosotros de protegernos como sociedad de un posible reincidente,
versus el derecho de un ex convicto de arreglar su vida sin el estigma de la cárcel. Entonces, efectivamente, esta emerretista tiene derecho a trabajar. Lo que todos decimos es, mira, si no ha pagado la reparación civil siquiera, y aunque la hubiera pagado, no es el Congreso de la República el lugar donde tiene que trabajar. O sea, por principio, nos repele a todos, ¿no? O sea, hay que busque una ocupación, ¿no? Pero no ahí. Y la congresista Foronda, teniendo un abanico de personas a las que puede contratar, no puede contratar a una persona ex convicta del MRTA, porque el estigma de la cárcel se le pega a ella, quiera o no. O sea, ahí no me diga que tiene su programa, ¿no? Un programa social para contratar reos que han salido de la cárcel. No, pues, ¿no? Y menos de un crimen tan horrendo como el que comete MRTA con las famosas, ayer dije casas del pueblo, cárceles del pueblo, ¿no? Terrible. Que esta mujer lo que hacía era la logística, la que alquilaba los lugares, etcétera. De repente los más jóvenes no recuerdan, pero estos desgraciados secuestraban a una persona y la metían a un closet, ¿no es cierto? O a un hueco dentro de un closet, ¿no? Y la dejaban ahí 6 meses. Hay casos de gente que murió de inanición. No voy a decir nombres, pero hay un famoso minero que murió de inanición. Lo encontraron su cadáver con 30 y tantos kilos. O sea, unos desgraciados, de verdad, unos desgraciados, gente miserable. Y a otros le sacaron plata y todo lo que pudieron, porque estos iban por la plata, ¿no? Entonces, y estos eran especialistas en exigir cupos a empresas, o sea, estos iban por la plata. Pollay había montado ahí una empresa, y una empresa de sangre, ¿no? Entonces, no puedes poner una persona que ha estado 18 años presa por eso en el centro, ¿no?, del poder político del Perú. Un problema de juicio de la señora Foronda que tal vez le cueste una sanción, aunque había que revisar el reglamento de ética, ¿no? Vamos a ver. Pero, en fin. Y finalmente Magali Medina, el chisme del día, ¿no? Todo el mundo está hablando de Magali Medina, todos quieren que yo opine. Miren, yo ayer, ante una opinión de Luis W., yo también me quedé pensando, ¿no? Miren, su empresa latina, yo, tú, todo el Perú, sabemos que Magali Medina y Paolo Guerrero tuvieron una controversia judicial. O sea, eso no es un secreto. Sabemos que Magali Medina fue abusivamente a la cárcel. Yo de eso estoy absolutamente convencida. Que fuera culpable era otra cosa, pero a nadie lo han metido preso 5 meses por difamación. Esa sentencia no existe. Porque el mínimo es 1 año y el máximo 3. Nadie te mete 5 y a tu productor de televisión 3. Por algo que publicas en una revista. O sea, toda la sentencia estaba mal. ¿Lo viciada? Tan viciada que la sala superior se la corrige. Completa la jueza. ¿Ok? Y la jueza estuvo en una reunión social con la madre de Paolo Guerrero. Eso se probó. Entonces, ahí habían varias sospechas de que no había actuado con rectitud. Por lo menos sospechas de Magali Medina. En todo caso, la condenaron y cumplió su condena. Pagó todo lo que la señora quería que le paguen. Leyeron todas las modificaciones, pero toda la discusión, en el caso de Paolo Guerrero, en ese momento fue la hora de la salida. Uh-huh. ¿Ok? Él decía que eran las 8 de la noche y ella decía que eran las 2 de la mañana. Pero lo cierto es que al día siguiente había un partido de fútbol y él no estaba en su concentración. Con permiso o sin permiso, pero no estaba en su concentración. Y como la gente odia a Magali Medina, porque se hace odiar, pues la pobre, ¿no? Tiene sus méritos. Entonces, evidentemente le daban la razón a él. Pero él estaba fuera de su concentración y el día siguiente hubo partido con Brasil y jugó pésimo. Igual la condenaron. Entonces, ella siente que fue a prisión injustamente. Entonces, ayer me dicen en el canal, no lo he escuchado, un comentario horroroso, pues así, burlándose, qué sé yo. Y la empresa decide votarla, suspenderla, aun cuando todos sabemos que después del Mundial se arreglará su situación. Ahora, ella ya venía con problemas de rating. ¿Ya? Entonces, yo creo que han usado esto como una excusa. Porque si no, la estarían votando por una opinión. Una opinión que la empresa conocía perfectamente antes de ser contratada. O sea, perfectamente, es público y notorio. Si tú conoces la opinión de una persona y la pones al aire y la contratas para que dé opiniones, porque es un programa de chismes, pero de opinión, tú no la puedes castigar por dar una opinión. Eso para mí es un castigo a la libertad de expresión. No me gusta la expresión. Siempre dicen, pues no, no me gusta el ejercicio de tu libertad, pero mataría para que lo tengas. O sea,
¿Hay gente que ejerce mal su libertad? Sí, pero la empresa ahí está velando por intereses meramente comerciales. Eso es lo más penoso de todo, meramente comerciales. Entonces, cuando las empresas no entienden lo que es el periodismo, hacen esto. Y lamentablemente cada día tenemos menos empresas periodísticas en el Perú y más empresas comerciales que se dedican en algunos segmentos a hacer periodismo. Por eso, chicos, tenemos menos chamba. De verdad. Hacer periodismo es otra cosa. A mí no me gusta la opinión, pero es una opinión que puede representar a un sector marginal de la sociedad también. Marginal, pero lo representa. Y tiene que estar representada. Si a mí no me gusta, fíjense, si a mí no me gustaran todas las opiniones, olvídense, ¿no? Lo que a mí yo no admito es el insulto. Eso sí no me parece bajo. Y tampoco admito que se invada la intimidad familiar en un momento crítico para obtener noticia, ¿no? Y lo que hizo ayer el RPP fue eso. La intimidad familiar es sagrada. La madre de Paolo Guerrero cometió el error de contestar el teléfono. Han debido cortar la entrevista más rápidamente, decirle muchas gracias, señora, entendemos su dolor, y cortar la entrevista. Pero al hacerla hablar, ¿no es cierto?, ella puede después estar incursa en difamación simplemente por un momento de exaltación, de cólera, de dolor. Y eso un periodista tiene que saberlo medir y decir, no, estamos haciendo incurrir a una persona inocente en un delito. Entonces mejor cortamos la entrevista, ¿no? Hay un ejemplo clásico de eso, si quieren. ¿Se acuerdan cuando Toledo salió en la campaña reborracho, así? Cortaron la entrevista en 30 segundos. Han podido jaranearse con él, ¿no es cierto? O sea, hacerlo puré. Pero Raúl Vargas, que es profesional, dijo, no señor, se acaba la entrevista acá. Eso es lo que hay que hacer. Hay cosas que tienes que sacar del aire, porque no pueden estar al aire porque efectivamente no son profesionales. 9:13. Muchas gracias a todo el Perú. Nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Más de 30 programas sociales, muchos con certificación internacional. Nadie le discute sus programas sociales. Lo que le discuten es el estancamiento de la economía. Mira, el estancamiento de la economía viene también porque las externalidades son fundamentales. El Perú vive de la venta de minerales y hubo una depresión. Los precios de los minerales se cayeron un 30%. Por eso proyectos como Quellaveco, que ya estaba con licencia social, la empresa no invirtió y no lo sacó adelante. Otros proyectos como Conga, Tía María, son proyectos que no le pueden echar la culpa al Estado, es un problema de los privados, que han tenido una mala relación, se han portado pésimo con las poblaciones y quieren que el Estado venga a solucionar ese problema. Ahí ha sido un problema, ¿no? Entendemos. Por parte del sector de izquierda también, ¿no? La modernización de la Fuerza Armada, las previsiones que tomamos para el niño costero. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos comprado el buque logístico, los helicópteros, los camiones de transporte, aviones de transporte de carga? ¿Qué hubiera hecho este gobierno con el niño costero? Nadie se preocupó de esas cosas. Hasta nos hemos preocupado de comprarles patrulleros a la policía, helicópteros nuevos, todo de calidad. Yo no he comprado maquinarias, bamba, nada de esas cosas. He comprado lo mejor para... Vamos a parar ahí. Muy bien. Su prisión. ¿Cambia la prisión a las personas? ¿Las marca? Todo cambia. Yo creo que en el refrán que dice nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. En la prisión preventiva, abusiva, ¿no? Tiende, o en general la prisión tiende a destruir a la familia, ¿no? Es una situación que no se la deseo a nadie. No ha sido su familia destruida. Te quita, más allá de la libertad, en mi opinión, la libertad mezclada con el tiempo, con la calidad, ¿no? Y peor en nuestro caso, porque en la prisión ponen a la madre y al padre, y se produce una situación inédita porque mis hijos, 3 menores de edad, tienen inmediatamente que ser administrados, en el buen sentido, por su abuela, pero su abuela también está siendo investigada. Entonces, es una desgracia porque ya cambia la vida social, como cuando tienes un pariente con una enfermedad terminal en el hospital, ¿no? Los horarios se independizan, se buscan su pareja, todo el mundo quiere terminar, pierdes amigos también, etcétera, ¿no? Pero en nuestro caso ha sido al revés, se ha consolidado la familia. Yo he visto a mis hijos, a mis hijas
con sus bracitos, con los sellos, ¿no? Mi hijo venía los días sábados a verme a mí y mis hijas tenían que ir en la visita de mujeres los sábados. El domingo mi hijo tenía que ir un poco tarde para no estar presente en la cola y escuchar todas las palabrotas que se dicen en las colas. Los hombres, ¿no? Cuando entran en la visita de hombres. Así es, ese es traumático, que los revisen. Menor de edad que tienen que revisarlos, ¿no? Palparlos, digamos. Así es, ¿no? Yo agradezco en ese sentido, ¿no? La solidaridad, ¿no? De los círculos de amigos, padres de familia del colegio, los amigos de ¿Los han ayudado? Hijos. Se ha consolidado el círculo. Mis hijos están con una terapia psicológica cada uno. El daño que se ha hecho es irreparable. No puedo cuantificarlo ahora, eso se va a ver. Pero digamos, en su caso lo metieron en una prisión solo, que es una cosa muy rara. Ha pasado muchas horas de soledad. Tiene que haber tenido tiempo para pensar, ¿por qué estoy metido acá? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estaba metido usted en la cárcel? Yo creo que con Nadine somos víctimas de prácticas, de las viejas prácticas montesinistas, que es la aplicación del terrorismo político, del terror político, que a través de funcionarios de instituciones te aplican todos los mecanismos para tratar de destruirte. En el pasado empleaban la SUNAT, etc. Hoy día, con sospechas, nos han quitado nuestra libertad por prácticamente 10 meses. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros un proceso de investigación si no tengo una comunicación segura con mi esposa? O sea, que usted cree que esto corresponde a una conspiración política en su contra. Yo creo que esto es parte de dirigida, que van más allá. ¿Dirigida por quiénes? Que van más allá de un fiscal o de un juez. Después de eso. ¿Dirigida por Alan García? Mire, son los momentos de mayor lucidez que le he visto cuando usted me dice esto, ¿no? Porque evidentemente un juez y un fiscal no tendría la capacidad. ¿Por qué no se defendió usted, de haberlo pensado en la cárcel, de Alan García cuando hablaba de la reelección conyugal y la reelección conyugal y usted no lo quería responder? Lo tuvo loco 3 años con la reelección conyugal y eso lo destruyó políticamente. ¿Por qué no le respondió? Yo creo que fue un error, no haber frenado ese tema, porque en la coyuntura creíamos que no había que darle importancia y ahora nos damos cuenta de que eso, inclusive este señor ni siquiera es el creador. Esto viene de intereses económicos que estaban acostumbrados a gobernar el país con el presidente y en nuestro caso no. Nosotros no permitimos que los empresarios cogobiernen con nosotros. Entonces se utilizaron a este señor que usted lo ha mencionado como vocero y estuvo durante 3 años en ese tema, pero el problema de él son en realidad los narcoindultos y eso no es un problema que lo deba atribuir a mi esposa o a mí. Mega comisión, dice que es una venganza de usted contra él. Yo creo que justamente el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque seguramente Dios encontraba que la gente muchas veces tenía un amor propio enorme, ¿no? Y entonces no eran capaces de poder ver sus propios errores y ante sus limitaciones y errores prefieren personalizar. O sea, Alan García tiene un enorme amor propio. Yo siempre la veo a usted, la estoy viendo con mucha lucidez. No, pregunto. Pero además de eso, yo creo que no fue un tema, nosotros no hemos perseguido a nadie, ¿no? Ese tema de narcoindultos era un hecho comprobado, la prensa lo sabía, no es que lo inventábamos ni nada de esas cosas. Ahora, creo yo que en nuestra situación, al ponernos 10 meses de prisión preventiva abusiva, que el Poder Judicial, más allá de lo que dice un juez, ¿no?, haya dicho no nos interesa una casación, no nos interesa sentar un precedente jurídico sobre este tema y que tenga que ser el Tribunal Constitucional, máximo ente de garantías constitucionales que enmiende la plana en el buen sentido, me preocupa porque estoy viendo justamente lo que digo, ¿no?, que hay intereses más allá de un juez y un fiscal, que después de haber salido, para salir nos han demorado 4 días, ¿no?, después de haber salido nos quite nuestra única casa familiar. O sea,
¿cómo podemos llamar esto? Si no es prácticas montesinistas de aplicación del terror político, en las cuales mi familia no hemos tenido tiempo de sentarnos con nuestros hijos, con Nadine, y decirles, miren chicos, esto ha pasado, esto es así. No hemos tenido tiempo de procesar ese problema y entramos, una mañana nos tocan el timbre y tienen que salir mis hijos sin tomar desayuno, ¿no? Y tenemos que estar buscando a dónde ubicarlos y sacar ellos sus cosas para el colegio. Felizmente que están de vacaciones, ¿no? Y esa noche mi hijo ha dormido en la casa de un familiar, mis hijas en la casa de unas amistades, y yo y Nadine hemos tenido que dormir en la casa de mi suegro. Esto ha obligado también a que mi cuñado tenga que mudarse y buscarse un departamento. Y estamos siendo víctimas de una hostilización permanente. No solo es hoy día, ayer, todos los días hay una hostilización. ¿Pasan por su casa? ¿Le gritan cosas? Así es. La cosa es así, ¿no? Entonces, yo siento... ¿No tiene resguardo policial? Tenemos un resguardo policial que esperemos que se mantenga, porque yo no he perdido mi condición de expresidente de la República. Pero es lo único que tengo, y mi pensión de expresidente, no tengo nada más. ¿El Congreso no le pone personal como le pone García? No. El Congreso no ha puesto nada, y tampoco voy a estar mendigando al Congreso. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con Arequipa a través de Radio San Martín, con Chimbote a través de RSD, en todo Lima con Radio Santa Rosa, en el Cusco con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepagua, en la Convención con Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Esta es la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y un cariñoso saludo también para Ayacucho, que nos escucha a través de la voz de Ayacucho, y en Huánuco, todo Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco frecuencia modulada. Gracias también a AM Tagua. Rosa María Palacios, muy buenos días, aunque no es muy buenos para muchos peruanos que están muy tristes, estamos muy tristes por el fallo final y definitivo en última instancia de la justicia deportiva, que no es igual a la justicia, hay que decirlo, a la justicia ordinaria. Paolo Guerrero no va a poder ir al Mundial, eso ya lo sabemos. Estamos a 30 días del Mundial, aún sin intentar algún recurso final. Ya no hay tiempo, la verdad que... No hay tiempo, ya no se puede hacer absolutamente en 30 nada. días es muy difícil. Entiendo que sus abogados están tratando de recurrir justamente a la justicia ordinaria de Suiza. Podrían declarar la nulidad del laudo arbitral, pero creo que dentro de los 30 días eso es muy, muy difícil. Por lo tanto, hay que hacer, pues, digamos, lo que se hace en estos casos, ¿no? Cuando te falla un jugador, bueno, con mucha tristeza, pero a salir adelante. El Perú tiene que ir a un mundial de todas maneras. Este es felizmente un juego de equipo. El equipo es bueno, por lo menos por lo que todos ustedes me dicen, es un buen equipo que es un equipo, además, que juega como eso equipo. Es importante, que es un equipo. Entonces, falta una pieza fundamental, por supuesto que es fundamental, pero no es el fin del equipo peruano, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, porque si no, creo que los otros muchachos que están en el equipo se van a sentir más desalentados ahora de lo que están, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de hacer, que el equipo no se desanime. Así es. Y también hay que decir una cosa que creo que es importante, ¿no? O sea, si se contrata a un entrenador como el profesor Gareca, es porque él sabe, ¿no? Nosotros no sabemos. Entonces, todos los hinchas le dicen, llame a fulano, llame a mengano, haga esto, haga aquello. Porque si ustedes observan en general a los miembros del género masculino viendo un partido de fútbol, todos se convierten en entrenadores, ¿no? Y lamentablemente eso pasa también con los dirigentes, ¿no? Que se convierten en entrenadores, entonces comienzan a presionar para este o para aquel. Dejen a Gareca hacer su trabajo. Ese sería mi hashtag del día, ¿no? Déjenlo trabajar. O sea, yo estoy segura, que él con toda seguridad ha elaborado un plan B. Sí. Porque tenía que ponerse en esa contingencia. Sí, yo creo que sí. Entonces, si tiene un plan B, dejémoslo pues desplegar su plan B.
O sea, él es el profesional, el que ha sido contratado, el que desayuna, almuerza y come fútbol todo el día y que tiene el equipo técnico y tiene la gente alrededor para tomar las mejores decisiones para la selección peruana. Entonces, en sus manos está qué es lo que debe pasar con la selección de aquí en adelante y nosotros tenemos que aplaudirlo y bueno, en algún momento obviamente toda gestión es criticable. Pero no durante el partido, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, critica la gestión cuando acabe, ¿no? No critiques la gestión cuando, sobre todo, tienen que enfrentar una situación difícil. Así que, primer término, a los demás muchachos, decirles que son buenos y que pueden salir adelante, que efectivamente la pérdida de Guerrero es una tristeza para un campeonato que se nos abría, pues, después de tantos años, pero que ellos son buenos también, ¿no? Que no es el fin, que no está todo acabado, que es el principio y que su director técnico, su entrenador, tiene mucha experiencia y va a saber decidir qué es lo mejor para la selección peruana. El Mundial empieza en 30 días. En 30 días. Nos tenemos una persona en el aeropuerto esperando justamente la llegada. Ahorita tenemos al especialista que es el profesor Moisés Barak, que tiene la gentileza de atendernos. Muy bien, muy buenos días, profesor. Muy buenos días, un gusto de escucharlo. Nosotros estábamos hablando de lo que debía hacer un poco el entrenador de aquí para adelante, ¿no? Que a veces, claro, entre la tristeza de lo que ha pasado, no se piensa que también hay un grupo de muchachos convocados que bueno, pueden llegar a sentir que no la van a hacer sin Guerrero, y eso sería fatal para ellos también. ¿Qué debería hacer, digamos, el comando técnico, el entrenador en estos momentos? Yo creo que el profesor Gareca es un técnico que ha mostrado capacidad. Creo que él va a hacer lo mejor por el equipo. Si bien es cierto, hemos perdido un gran jugador, no solo, yo no solamente diría importante, muy importante para el equipo, pero un equipo no está basado en un solo jugador. Entonces, tiene que buscar quién es el jugador que puede ocupar la ubicación de Guerrero, mentalizar a la gente que un equipo no depende de un solo jugador, depende de un conjunto de jugadores. Entonces, el equipo nuestro ha mostrado fecha a fecha que han ido mejorando individualmente casi todos los jugadores. Entonces, esta mejora tiene que ser esa, y hacerle ver que el equipo está en la capacidad de pelear un resultado a cualquier equipo, porque tenemos jugadores que son de valía, y qué mejor que un mundial para mostrar esta capacidad. Entonces, creo que Gareca tiene que hacerle entender a los jugadores que sin Pablo Guerrero también se puede ganar los partidos. Se va a sentir la calidad de Guerrero, sí, porque es un jugador sobresaliente, de una actitud superior al resto, pero que se puede reemplazar, y para ello hay que pensar que el equipo está en la capacidad de poder sacar buenos resultados. Bueno, eso por un lado. Ahora, respecto a la situación de Paolo Guerrero, bueno, es una pena, pero tal vez usted entienda algo mejor que yo. Yo entiendo de leyes y de justicia ordinaria, no entiendo mucho de justicia deportiva, pero hay principios universales del derecho. Y uno de esos principios es la proporcionalidad de la pena. Si el último tribunal, que es el TAS, reconoce que no hay dolo, es decir, que el jugador no ha consumido esta sustancia derivada de la hoja de coca para fines recreativos o para mejorar su desempeño, eso lo reconocen plenamente, por lo menos en la información que tenemos hasta el momento, porque no tenemos la resolución completa. Y la sanción mínima es de 1 a 2 años, lo lógico es que se reduzca del mínimo si es que no ha habido dolo. ¿Por qué no funciona así? Sí, yo creo que a todos nosotros nos ha sorprendido, porque la FIFA inicialmente le puso 6 meses de castigo. Entonces, si hubiera sido los 6 meses, ya Paolo estuviera hábil para jugar. Pero el TAS, que es la parte disciplinaria de la FIFA, que ellos son autónomos, han determinado que sea otra la sanción. Ahora, no especifican ni dicen por qué le han aumentado la sanción. Ahora, no hay un
un atenuante que se llama que pueda decir que él consumió a un estupefaciente para mejorar su rendimiento. No se ha probado, pero desgraciadamente el TAS es inapelable su sanción. Sí, está menos legal que lo que he explicado. La cronología de los hechos y lo demás explica qué es lo que pasó. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos nuevamente con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María Palacios. Solo para presentarles la segunda parte del video en que hablamos con Ollanta Tazo este pasado sábado sobre su gobierno, sobre cosas como por qué no indultó a Alberto Fujimori, si se hizo rico o no se hizo rico con algunos contratos, en especial el gasoducto surperuano, y otras cositas más que ustedes van a escuchar en esta parte de la entrevista. Ahí va, a ver, Naila, ¿estamos cuadradas? Ya. ¿Se enriqueció usted en su gobierno? No hablemos de fondos de campaña, enriquecimiento en su gobierno, personal. No, algo que... Salió más pobre, dice usted, de lo que entró. No creo, tampoco voy a decir eso. Mire, tanto en la familia de Nadine como en mi familia son familias provincianas emergentes y siempre se han hecho su patrimonio a punche y siempre nos han formado así, no hemos mezclado el interés privado con el interés público. Claro, pero con un sueldo de presidente, con su mujer sin trabajar, ¿no es cierto? Ella tenía un sueldo del partido, es verdad. No alcanza para mucho, ¿no? Con las justas para pagar los colegios y... Es complicado, pero yo tuve que hacerme un préstamo del partido. El partido me prestó una buena cantidad de plata. Bueno, ¿por qué? Es lógico. Entonces, dígalo, el partido me mantuvo. Sí, en parte, en gran medida sí. Y el partido son personas naturales que donan al partido. No solo eso, en esos años el fondo principal del partido ha sido el aporte de los congresistas, asesores, etcétera. Entonces tenía una renta mensual del partido. Como ya en la primera campaña se me atacó por mi patrimonio, se decidió que el presidente del partido tenía que ser un cargo remunerado. Ese cargo remunerado lo he ejercido. Cuando he sido presidente ya no podía ejercerlo. Se lo pasó a Nadine. Claro, pero antes de pasárselo a Nadine, yo tuve que pedir un préstamo al partido que lo estoy pagando ahora. ¿Por qué? Porque Nadine no ha cobrado viáticos, yo no he cobrado viáticos de viaje. ¿Pero por qué no? Como Toledo. ¿Ha debido cobrar todo? Pues. Justamente por ser bastante escrupuloso, porque uno entiende que después lo van a expulgar y uno yo preferí en ese sentido mantenernos de esa manera. Entonces, hay muchos gastos que tiene un presidente, la familia presidencial, porque como dicen, la nobleza obliga, la representación del país obliga, que no lo va a cubrir el Palacio, y si uno quiere cubrir, después se lo van a sacar como un arma. O sea, los ternos no se los cubre Palacio. No, para nada. Ya, muy bien. Pero en la mujer es más complicado. Claro, pues tiene que vestirse bien. La mujer, si se pone 2 vestidos seguidos, la rajan, ¿no? Si va mal vestida, también le cae el raje. Pero si va muy bien vestida también, que fue el caso de Nadine. No hay forma de no perder en eso, ¿no? Pero eso involucra un gasto. Así es. Por eso tuve que hacer un préstamo personal del partido, ¿no? En el caso del hombre no, porque yo me compro 10 ternos del mismo color y no pasa nada. O el mismo terno con 10 corbatas y ya está. Así es. Pero el problema es que muchos percibieron que su casa fue remodelada, que fue arregladita, ¿no es cierto? Sí. Que compró un poquito más al costado, me parece. No. En la misma casa, la mejoraron, digamos, ¿no? Sí, le aclaro. La casa de mis suegros. Así es. Es donde en estos momentos, producto de la incautación de mi casa, estamos viviendo. Así es. La casa del costado es de un amigo, familia de cariño de los suegros de Nadine y de Nadine, que la ofreció cuando estábamos en Europa. Se lo ofreció a mi suegro y nos permitió la oferta y la compramos. Así es. Porque él quería irse de allá porque su familia está en Europa. Muy bien. Entonces quiso venderle y la vendió en $160,000. Un buen precio. Que lo compramos. Entonces, nosotros no hemos tenido la propiedad de mi suegro, sino hemos tenido nuestra casa. Claro, pero la han ido remodelando, mejorando. Y hemos pagado, y eso está dentro de la contabilidad, dentro de la pericia que nos han hecho. Está eso. Hemos mejorado, evidentemente. Es una casa tan antigua como la de mi suegro, ¿no? Claro, 40 años, pero le han hecho arreglos, pisos, muebles. Entonces se presume que usted con el enriquecimiento que tuvo... Ahí hay muchas cosas que...
Son mitos, te agradezco que me preguntes, pero... O sea, he sido presidente del Perú, pero tengo que estar contestando estas cosas. Pero si es necesario, la gran parte de los muebles fue el regalo de boda de mi suegro. Y están los papeles, ¿no? El viaje de bodas fue con apoyo de mis hermanos también. Bueno, pero eso ya Europa. Era muy joven en esa época. Pero digamos, ya cuando fue presidente, o sea, yo sé que estas preguntas pueden ser molestas, pero eso es lo que está haciendo la Fiscalía. La Fiscalía está yendo a su... Entonces estamos viendo la parte legal o la parte de gestión de gobierno. No, la gestión durante su gobierno, porque le dicen que durante su gobierno, durante su gestión de gobierno, usted Pero hablemos de la gestión. se enriquece. Por ejemplo, le da la buena prueba a Odebrecht en el gasoducto sur. Primero, ¿en qué forma me he enriquecido? Le da la buena prueba a Odebrecht. ¿Qué? O sea, ya. En sus signos exteriores de riqueza. Mis hijos estudiaban en el Jairan cuando llegamos de allá. Mi hija estuvo en el André Malraux y de ahí lo pasé al Jairan. Todos mis hermanos han estudiado en el Franco Peruano o en el Hans Christian, ¿no? Mis cuñados en la Inmaculada. Entonces, hemos mantenido el nivel. He mantenido la misma casa, la única casa que he comprado como bien familiar a nombre de mi esposa. Tengo mi departamento en Miraflores que lo compré, como usted dice, de soltero, con apoyo de mis padres. No me había comprado un vehículo y cuando llego a Palacio tengo los vehículos de Palacio. ¿No? Estaba comprando un vehículo, ¿no? Tenía su Jeep, ¿no? Su camioneta Jeep, es así que la manejaba. Esa es del año 97. Sí, viajancona, me he subido. Esa ahora está incautada del año 97. Esa es la que se han encartado, sí, me di cuenta. Sí, ahora, cuando se ha hecho, por ejemplo... ¿No le dio el gasoducto sur a Odebrecht? Hablemos del gasoducto sur. Dame 3 minutos para explicarte. Yo sospecho que el tema de corrupción está en Kuntur. ¿Por qué? Porque en el gobierno de García, como lo dicen las empresas, ¿no? Hubo mucho interés del gobierno para que lo tenga Odebrecht. Y le dan a través de una iniciativa privada autosostenible. Quiere decir que el Estado nos pone plata. ¿Sí? Pero evade el concurso. Así ¿no? es. Y normalmente las iniciativas privadas autosostenibles, autofinanciadas, se hacen donde no hay interés de mercado. O sea, hacer el mantenimiento de un puente a 5.000 metros de altura, ¿no? Pero un megaproyecto de miles de millones de dólares que entre como una iniciativa privada y que después en mi gobierno lo pasen a hacer una APP porque nos piden plata, nos piden 1.300 millones de dólares a cambio de un paquete de 18% creo de acciones para Petroperú, ¿no? Eso me pareció sospechoso y nos presentan un informe de factibilidad supuestamente acabado y cuando entramos a revisar eso no estaba acabado. Para darle un ejemplo, el trazo del ducto lo habían hecho en escritorio, o sea, no se habían dado el trabajo de ir al terreno a hacer el trazo del ducto. Además, no tenía en cuenta el ducto de los líquidos. Bueno, ok, pero se va a un concurso y el concurso lo gana Odebrecht. Obligamos a concursar a todos. Con postor único. No fue postor único, postularon 3, es como una carrera, como en una maratón, sí, ¿no? Fueron quedando. Uno se quedó 100 metros antes de la meta, ¿no? Y además... La acusación, y le implican a Nadine, es que se quedó 100 metros antes de la meta por órdenes de Palacio. No, eso es absurdo. ¿Quién lo dice? Hay que ver, me gustaría que me preguntes eso también. Pero además, hay que ¿Quién lo dice? A ver. Hay que señalar que se puso la cláusula anticorrupción. Primera vez en la historia del Perú que se pone una cláusula anticorrupción, que quiere decir que si yo descubro que la empresa ha cometido algún delito, se le interviene todos sus activos. Ese contrato ahora es nulo porque ya simplemente no se pudo, por razones de viabilidad económica, seguir adelante con él. Ahí viene el tema, de que la empresa, el proyecto se paraliza por insolvencia de la empresa. La empresa, antes de dejar el gobierno, nos pide flexibilizar el marco del mercado de capitales, que quería bancos de otro nivel, de un subnivel. Y no le aceptamos eso. Y por eso la empresa, al final de cuentas, paralizó. Y yo creo que el gobierno, recomiendo al gobierno retomar el tema porque eso es una necesidad para toda la macro. Esa es la única anotación que tengo de cohecho, digamos, posible. No hay ninguna otra, eso es verdad. En ese sentido, ¿verdad? Pero usted se peleó con todo el mundo en su gobierno. Se peleó con la izquierda. Se peleó con Javier Díaz Canseco y muchos lo culpan, digamos, de haber causado un daño irreparable a su vida, porque en el Congreso lo persiguieron los nacionalistas hasta suspender los 120 días. Se peleó con sus ministros, con sus primeros ministros. Se peleó con sus congresistas. Y por último, se peleó hasta con su candidato presidencial del 2016. Se quedó solo. ¿No confía en nadie? ¿Cómo que no? Primero, el Partido Nacionalista ha nacido, no tiene mellizos, o sea, ha nacido solito, ¿no? Así como yo he nacido solo, no tengo mellizos, así también nació el partido. La ideología nacionalista, ¿no?,
ha tenido, y es una ideología potente, que en menos de un año logró catapultar al partido como uno de los partidos con opción a ser gobierno. En ese momento nosotros teníamos una serie de carencias, nos faltaban cuadros, ¿no? Y abrimos las puertas a nuestros primos hermanos, que es la izquierda. Bueno, les fue pésimo en el 2006, se les fue la mitad de UPP, se les fueron. Debió haber aprendido la elección, pero no la aprendió. En 2011 metió la misma gente al Congreso y se le fue la mitad. Y después que se le fue casi todos. Había un ex primer ministro israelí que me decía que Israel ha avanzado mucho en las tecnologías de defensa satelitales, de la salud, pero en la mente humana es muy difícil penetrar la mente de una persona, que una persona de un momento a otro pueda cambiar su posición y pueda convertirse en otra cosa. Es muy difícil predecir una decisión. Hay teorías sobre la elección racional, etcétera, pero es un misterio el cerebro de las personas. ¿Usted cree que a usted lo traicionaron muchos? Yo creo que sí. Yo creo que muchos defraudaron el proyecto, y no solo defraudaron, pretenden, ¿no? Es como decir que el huevo quiere enseñarle a la gallina cómo empollarlo, ¿no? Hay una lista larga, entonces, ¿no? Omar Chejade, Torres Caro. Usted los menciona, yo no voy a mencionarlo. ¿Por qué no lo menciona? Porque ya lo está diciendo usted, pero lo que quiero mencionar es no al mensajero, sino al mensaje, ¿no? Pero hubo gente que sí fue leal con usted y a la que usted maltrató. A ver, esa es la segunda parte de la pregunta, que me dirá usted quiénes. Pero los que se van, ¿no? Normalmente no se van a ir diciendo que son traidores, ¿no? Se van más bien echando la culpa. En política es así. Es que el amor propio en las personas es tan fuerte que no pueden comprender que puede haber una paja también en su ojo. ¿No se está describiendo a sí mismo? No, yo sí los reconozco, mis errores, ¿no? Y tengo muchos. ¿Cuáles son? Pero ya, como se lo dije antes, no soy partidario de la humillación pública. Si me voy a autoflagelar, lo voy a hacer delante de un crucifijo, como los buenos juezitas. ¿Le debe alguna explicación al país? Pero, como le estaba diciendo, ¿no? Muchos abrimos las puertas. Por eso pusimos Gran Alianza Nacionalista de Gana Perú, porque el Partido Nacionalista no tenía los cuadros suficientes ni siquiera para cubrir la cuota de bancadas. En el camino, ¿no? Todos estos grupos que han entrado, también dentro del Congreso, han querido partir la bancada para replantear una cuota de poder con el Ejecutivo. Nosotros no tuvimos una mayoría absoluta como hay hoy día, sino teníamos que fabricar mayoría. Tuvimos una mayoría relativa y con socios coyunturales. Entonces usted verá que muchos proyectos de ley que sacamos eran básicamente con diversas bancadas. ¿No se arrepiente del daño a Javier Díaz Canseco? ¿Perdón? ¿No se arrepiente del daño político a Javier Díaz Canseco? Nosotros no le hemos hecho ningún daño. Votaron para suspender los 120 días acusándolo de corrupto. Nosotros no le hemos hecho ningún daño a Javier Díaz Canseco. Lo que allá ha habido es un tema en el cual la oposición de ese momento manejó eso. Y en la bancada hubieron gente que lo apoyó y gente que no lo apoyó. Es parte de la formación de la disciplina, parte de la indisciplina que había dentro de las bancadas. Entonces, usted verá que no ha sido un voto de consigna. Pero además sí, a Javier Díaz Canseco le dimos la oportunidad de que sea congresista, ¿no? Y ni nadie ni yo albergamos ningún tipo de odio en nuestro corazón. Creo y respetamos la memoria de Javier, un magnífico político, un magnífico parlamentario, ¿no? Pero no nos pueden echar la culpa a nosotros de ese tema. ¿Espantó usted la inversión privada? No. Fue timorato, Conga nunca fue. Pero Conga no es la inversión privada. O sea, yo sé, pero digamos, Conga nunca fue. Fue su capitulación el primer año. A ver, hablemos un poco. Cuando llegamos a gobierno, lo que encontramos era un país que estaba entrando en un proceso se estaba entrando en un proceso de depresión externa porque se caían los precios de los minerales. Ya había pasado la época de las vacas gordas que administró García, donde América Latina creció a un ritmo de 4 o 5% y el Perú 7 a 8%. Eso ya había pasado. Lo que nos tocó a nosotros fue viento en contra. Y aún así, solamente en inversiones mineras del quinquenio tuvimos más de 40.000 millones de dólares frente a los 16.000 que tuvo el gobierno anterior de García, sin Conga y sin Conga acá. Pero ya venían las bambas, evidentemente iban a salir en su gobierno. Las bambas salen en su gobierno. Eso es fácil de decir. La ampliación de Cerro Verde venía de todas maneras, ya estaba en la línea. ¿Qué trajo nuevo usted? Ese es menoscabar o menospreciar. ¿Qué trajo nuevo?
los grandes proyectos no nacen, ya está encaminado, no. Permanentemente hay problemas, y más aún cuando ya está listo en ejecución, vienen los conflictos sociales, porque todo el mundo quiere estar en el momento de la cosecha, no en la siembra, pero sí en la cosecha. Pero ¿qué proyecto importante es su legado de gobierno? Dígame. Yo le voy a decir, pero primero déjeme dar a luz. Segunda vez que le pido que me deje dar a luz. Parto natural, no me obligue a un aborto o a una cesárea, disculpe, ¿no? Lo que quiero decirles, cuando llegamos a gobierno, dentro de la política de crecer para incluir, ¿no? Nosotros cambiamos una estrategia que era incluir para crecer, y creamos un componente más, que es la política social, y que hoy día sirve también para la lucha contra la pobreza. Datos del INEI señalan que los programas sociales, con el acompañamiento del Estado, han ayudado a bajar 2 puntos porcentuales la pobreza. O sea, 730.000 peruanos dejaron de ser pobres gracias a eso. Y en mi gestión de gobierno, más de 1.300.000 peruanos dejaron la línea de pobreza extrema. ¿Ese es su legado? Ese es parte del legado, estoy diciendo, es muy grande. Pero además, quiero señalarle, ¿no?, que todo esto lo hicimos, ¿no?, lo hicimos respetando las reglas de la macroeconomía. O sea, de tal manera que dejamos un país fuerte, sólido económicamente, macroeconómicamente, con recuperación económica. Cuando entregamos el gobierno, en el último trimestre el Perú creció 4.5%. Además de esto, hemos dejado megaproyectos que tienen que continuar. Está la línea 2 del metro, está la refinería de Talara, el gasoducto subperuano, está el Museo Nacional, el MUNA. Me tengo que ir a la pausa. Una pregunta rapidísima, sencillísima. No, ha dicho varias cosas, es su legado y quería saberlo, o lo que considera su legado. Recuperamos más de 50.000 kilómetros cuadrados en el litigio con Chile. Ese es un buen dato, pero pregunta final, ¿por qué no indultó a Fujimori? Porque no era correcto. No era correcto. Me quedo con esa respuesta. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sí. Para terminar el bloque que me has cortado. Su legado, porque quería hablar de más cosas. Sí, yo creo que el tema del Sistema Nacional de Becas que creamos, 100.000 becas, la longitudinal de la sierra, el Plan Esperanza, ¿no? La compra del satélite, pasamos de 2.9 a 4% el presupuesto educativo. Lo hubiéramos llevado más, pero no había posibilidad porque el ministerio no podía administrar tanto dinero. Los programas... Entonces, eso es lo que no en la justicia ordinaria, eso no se entiende, porque todos somos proclives a error. Claro. Entonces se puede rectificar o corregir un error, pero el TAS no. Pero también acordémonos que el TAS le quitó 3 puntos a Bolivia. Así es. Y esos 3 puntos nos favoreció a nosotros. Sí, dicen que estamos TAS con TAS. Pero el problema es que... Hay que esperar a ver que más adelante, si uno intentara una apelación, a ver si se puede cambiar, aunque es muy difícil que el TAS dé marcha atrás a una sanción. Ahora, pero hay que intentar. A futuro hay un comunicado de la Federación, o sea, de los profesionales de la FIFA, del FIPRO, que son los jugadores y sus agentes y sus representantes, señalando que, digamos, las reglas de antidopaje se han revisado ya 5 o 6 veces en los últimos años. Cada vez son más estrictas, pero cada vez son más disparatadas, si se quiere, de alguna manera. Es decir, el mero hecho de dar positivo en una prueba no puede ser considerado como punible si es que no se consideran las circunstancias. Entonces parece ser que ahí hay un tema que abre probablemente el debate a futuro sobre si estas reglas, yo entiendo la preocupación obviamente de cualquier asociación deportiva por evitar el dopaje en la participación de sus atletas, pero las reglas tienen que tener, digamos, además de ser rigurosas, tienen que tener algún sentido, y estas aparentemente no hacen sentido para los propios profesionales del fútbol. ¿Hay un debate abierto, usted cree, a futuro sobre este tema? Sí, yo creo que sí. No se puede medir a todos con las mismas varas. Hay que ver los antecedentes,
hay gente que tiene antecedentes pues de cometer faltas. Guerrero nunca en su vida ha tenido una sanción por haber consumido drogas. Nunca en su vida se le ha vinculado con algo doloso. Él es uno de los jugadores ejemplares que hay en el fútbol. Entonces, todo eso tiene que tomarse en consideración. Es igual que la justicia, cuando castiga a alguien que ya tiene antecedentes, a alguien que es inocente, no se le puede medir con la misma vara. Al que ya tiene antecedentes quiere decir que es un tipo que ya varias veces ha cometido esos mismos errores. En cambio, uno que no tiene antecedentes, que por primera vez, o que en forma casual. Porque a él se le está sancionando porque consumió un té que le sirvió un mayordomo en un hotel. Entonces, hay que ver sus antecedentes. Él no tiene antecedentes de consumir ninguna droga. Entonces, eso esperemos que el TAS lo pueda considerar y bajar la sanción, que es muy difícil porque ellos la sanción que aplican la mantienen. Esperemos que en este caso, por justicia, lo pueda hacer. No lo creo, profesor, porque ya no hay más trámite ante el TAS. Yo le agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana hablando de Paolo Guerrero, una pena para toda nuestra audiencia, y gracias, profesor, por habernos dado estos alcances, y que siga adelante el equipo. Por cierto, el equipo tiene que seguir adelante y Gareca tiene que seguir siendo el entrenador que piensa por el equipo. Nosotros no pensamos por Gareca, ni le decimos qué tiene que hacer Gareca, ni tampoco a la dirigencia. ¿Nos tenemos que ir a la pausa ya? Que nos atendió a través de la línea telefónica, y nos vamos a la pausa porque tenemos la segunda parte de la entrevista con Ollanta Humala. Pero déjenme decir dos cositas nada más para que les quede claro, ya, de temas jurídicos que están todos muy confundidos. En la justicia ordinaria, la carga de la prueba la tiene el fiscal. El fiscal te acusa, ¿no es cierto? Y tú tienes que esperar que él te acuse y defenderte. En la justicia deportiva, la carga de la prueba la tiene el jugador. Él ya está acusado. El mero hecho de que aparezca el metabolito de benzoigonanina, que es complicadísimo, implica que hay, ¿no es cierto?, rastros de un derivado de la hoja de coca. Ahora, en la prueba, esa es la prueba, como se dice, cualitativa, o sea, está. En la cuantitativa, es evidente que no ha habido un consumo ni habitual, ni recreativo, ni para mejorar el desempeño. La FIFA lo reconoce y TAS lo reconoce, ¿ok? Entonces, él tiene que defenderse, no lo puede defender su federación. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no ha ido a la federación? Porque no puede. Tiene que ir el jugador solo, con sus abogados que él contrata, porque esas son las reglas del juego. Así está establecido en los reglamentos FIFA. O sea, va solo y él tiene que probar su inocencia, lo cual es dificilísimo en derecho, es la prueba del diablo. Pero lo que ha probado, por lo menos, es que no hubo dolo alguno. Si hubo negligencia, y ahí viene la discusión, en las teorías de la negligencia, y por eso yo quiero ver la resolución completa, tú eres negligente cuando, por ejemplo, tú cruzas la pista, ¿no es cierto?, cuando el semáforo no te está dando a ti, ¿no es cierto?, la opción de cruzar, vienen un montón de carros y cruzas por en medio de la calle. Negligente, te atropellan, negligente. Pero si tú te paras en el crucero peatonal, esperas que la luz te dé pase, y cruzas por el crucero peatonal y te atropellan, el negligente no ha sido tú. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Igual, si Paolo Guerrero se hubiera ido al mercado, donde su prima a comerse un caldo, ¿no?, y al lado la tía hace moliente con hoja de coca, ¿no es cierto?, tempranito en la mañana porque le da fuerza, ¿ya? Eso es una negligencia. No hay dolo, porque el señor no quería tomar nada que tuviera mate de coca, pero es una negligencia. Pero no hizo eso. La diligencia debida, en la teoría del riesgo controlado, digamos, es que tú actúes como debería actuar, con cautela, una persona que observa todos los estándares de su profesión. Y en su profesión, ¿cuál es el estándar? La concentración, que está sometida a un régimen de cuidado por un staff técnico, nutricionista, médicos, etc. Entonces, yo sí creo que él cumplió con la diligencia debida. Por lo tanto, si hay una sanción objetiva, es decir, hay metabolito, hay sanción, los 6 meses eran más que suficientes, aun cuando la mínima, de acuerdo al reglamento FIFA, sea 1. Porque es la mínima cuando hay dolo. Claro. Pero aquí no hay dolo. Ahora, 2,
Muchos han dicho, él jamás debió apelar y ahí quedaba. Falso, porque la Asociación Mundial Antidopaje iba a apelar de todas maneras, ¿ok? Que apeló una semana después que él, no importa, iba a apelar de todas maneras porque estaba pidiendo además 22 meses. Si él no participaba en el proceso, ¿no es cierto? Porque él no participaba en el proceso, no iba a tener posibilidad de defenderse. Por lo tanto, le clavaban los 22 meses. Entonces, sus abogados han logrado 14, porque si no, le ponían los 22 meses por seguir este consejito. Que le funcionó al Chorrillano Palacio, sí, en otra época, con otras reglas. Hoy las reglas son muchísimo más severas. Fíjense ustedes lo que le pasó a nuestra maratonista, ¿no es cierto? A Gladys Tejeda, una mujer que no tiene ninguna duda sobre su sobriedad, sobre su entrenamiento físico, sobre su talento. Felizmente el Comité Olímpico Peruano logró interceder por ella. Le habían dado un medicamento autorizado por su médico y le quitaron la medalla de oro que ganó los Panamericanos con 700 metros de diferencia. Se la quitaron y ella no había hecho nada incorrecto. Entonces, digamos, hay que revisar estas normas antidopaje, creo, porque yo entiendo que el caso ruso, que ha sido muy dramático, y otros más, han movilizado a todas las instancias deportivas mundiales, olímpicas, y a las federaciones y a las asociaciones mundiales de deporte a ser más estrictos. Y está muy bien, pero no en estos casos, pues, ¿no es cierto? La sanción, como yo digo en un post que he escrito, lo recomiendo, está en mi blog, rosamariapalacios.pe, y ahí explico toda la cronología de los hechos, y está bien sencillo.